Ahora vamos a ver otro tipo de ejercicio donde vamos a utilizar modelos de regresión logística. Pero yo quiero que lo hagamos, insisto, que lo hagamos entre todos, ¿de acuerdo? Yo no quiero mostrarles aquí, esto se hace así, ustedes se aprenden esto como una receta, pero dejan de lado muchas cositas importantes que les pueden ayudar a resolver problemas de este tipo. Entonces vamos con este caso. Suponiendo que no existe pandemia, tenemos dos modos de transporte para ir a la universidad en Bogotá, ¿de acuerdo? Que son el carro y el bus. La tarifa para el bus es de 1.800 pesos, independientemente del recorrido, de la distancia, el tiempo, etc. ¿De acuerdo? Y tenemos dos funciones de costo generalizado. ¿Vale? Tenemos el costo del bus, el costo del carro, que dependen ¿de qué? Del tiempo de viaje y del costo de ese viaje. ¿De acuerdo? Y adicionalmente tenemos 5 pares orígenes destinos, es decir, 5 rutas que van de un lado a otro. Yo tengo estas 5 pares, ¿de acuerdo? Donde yo sé que el tiempo de viaje en carro es 11 minutos, el tiempo de viaje en bus es 23 minutos para el par origen destino número 1. En ese mismo par yo sé que el costo del carro es 2.350 pesos y el costo del bus es 1.800. Si se dan cuenta, el costo del bus, todo es igual, porque es una tarifa plana, ¿de acuerdo? El costo del carro sí varía de acuerdo al par, origen-destino, y obviamente los tiempos de viaje también varían de acuerdo a cada par, origen-destino. Y adicionalmente tengo otros datos que son o se refieren a la partición modal, el reparto modal observado, es decir, yo medí ese reparto modal en cada par origen-destino. Entonces yo sé que para el par origen-destino número 4, el 45% de los viajeros se va en carro y el 55% de los viajeros se va en bus. ¿Está claro el enunciado, muchachos? ¿Está claro lo que tenemos? Hasta ahora no ha hecho preguntas. ¿Hay algo que no se entienda de acá? La verdad no, todo está muy claro. Vale, gracias Andrés. Entonces vienen las preguntas. Tenemos un modelo de elección, un modelo que nos va a estimar la probabilidad, dadas ciertos factores, elegir el bus o elegir el carro. ¿De acuerdo? Y nos vamos a basar en las funciones de costo generalizado que acabamos de definir. ¿De acuerdo? Aquí, antes de elegir, de saber, porque fíjense que aquí ya sabemos qué escogió la gente porque lo medimos, lo que queremos es estimar un modelo de elección y calibrarlo con los datos observados de tal forma que me represente mejor la realidad. Cuando yo hablo que me represente mejor la realidad, ¿a qué me estoy refiriendo, muchachos? El modelo se aproxime mucho más a la realidad, ¿Y tal vez cuál es, midiéndolo con R. y cuál es la realidad, Camilo? La observación que tiene de uso. Correcto, correcto. Entonces yo necesito estimar un modelo y calibrarlo de tal forma que mi modelo me reproduzca estos datos. Es muy similar a lo que vimos la clase pasada. Yo voy a escoger el modelo que menor error tenga o que me reproduzca con el menor error estos datos. Entonces,
vamos a calibrar este modelo para encontrar los mejores parámetros para el parámetro o los mejores valores, perdón, para el parámetro de dispersión gamma y la constante modal delta. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer en este ejercicio es, la pregunta sería, calíbreme el modelo. ¿Sí? ¿Y qué implica calibrar el modelo? Encontrar estos valores gamma y delta que hagan que mi modelo me reproduzca mejor la realidad. ¿De acuerdo? Entonces vamos con lo que sabemos. ¿Qué sabemos? ¿Se acuerdan de los modelos multinomiales, binomiales, etcétera, etcétera, que hablamos en la clase pasada, en la clase antepasada de reparto modal? Sí. Levemente. Entonces, si nos vamos a esa clase, yo puedo decir que la probabilidad P de escoger un modo en un lugar específico, yo la puedo definir así. ¿De acuerdo? Y aquí yo le estoy poniendo estos dos elementos nuevos que antes no los considerábamos, pero en la formulación teórica sí están. ¿Vale? Aparte de estos dos factores, ¿de qué depende la probabilidad de escoger el carro? ¿Cómo así de esos dos ¿Cómo así? factores? Y O aparte sea, de estos dos que acabo de encerrar, El ¿de costo qué del carro, el depende? costo de bus. de la probabilidad del bus también. O sea, son No, amarrados, ¿no? depende, como vemos acá, la probabilidad de usar carro. En este caso depende de la comparación entre el costo del bus y el costo del carro. ¿Vale? ¿Sí? Eh, Y vean, para que vean cuál es el sentido de estos parámetros dentro de esa función. ¿Se acuerdan que el logit, un logit binomial, cómo era la forma funcional? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se distribuía esa curvita entre dos? ¿Era como una S? Sí, correcto. ¿Y cómo es una S? Era más o menos así, ¿cierto? Donde nunca toca, radio, cero, donde nunca toca 1. Y aquí teníamos, eran las diferencias de los costos. ¿Se acuerdan? Que nos decían, si los costos son iguales entre dos modos de transporte, la probabilidad de escoger un modo es .5. 50%. 50%. Correcto, es lo mismo. Entonces vean que si esto es 0, si costo 1 menos costo 2 es 0, estoy aquí, y aquí podemos hacer un pretending que esto es 0.5 y aquí va el 1 por encima. Entonces, ¿para qué quiero recordarles esto? Me falta algo por recordarles también. ¿Se acuerdan que esto que nosotros aquí estamos llamando la constante modal, teníamos un modo 1, el modo 1 era, no sé, la función de utilidad más una constante, y el modo 2 era solamente la función de utilidad 2, y esto es 1. ¿Se acuerdan? Que aquí primero en estas constantes podíamos meter todo lo no observado, toda la parte aleatoria, toda la parte estocástica, y además esto lo llamábamos constante modal porque a costos iguales entre dos modos de transporte siempre voy a preferir uno, porque tiene cosas, unos intangibles que a mí me gustan más. ¿Sí se acuerdan? Sí, sí, sí. Vale, gracias. Entonces vean que esta constante modal, este factorcito, yo lo estoy metiendo acá
en mi suma de costos. ¿Sí? En mi suma, digamos que esto, hagamos un proxy, que no es estrictamente correcto, que estos son mis funciones de utilidad, y aquí yo le estoy metiendo este delta, que hace que un modo sea más atractivo al otro. Y este factor de dispersión, lo que me está diciendo es, de acuerdo a esos costos, entre más costos es menos probabilidad de usarlo, pero aquí este factor, este parámetro de dispersión, lo que nos va a ajustar son esas diferencias. Entonces, avancemos. Entonces tenemos mi ecuacioncita por defecto que está acá, la probabilidad de elegir uno. Acuérdense que como estamos en dos modos, la probabilidad de elegir bus es igual a ¿qué? Uno menos la probabilidad de elegir carro. Correcto. Porque estamos en dos modos, ¿vale? Y entonces aquí, partiendo de este supuesto, aquí lo que estoy haciendo es justo lo que acabamos de hablar y hacemos esta transformación. Si reemplazamos este probabilidad de usar carro acá y desarrollamos un poquito, tenemos esta ecuacioncita. ¿Sí? ¿Quieren que lo hagamos? Es como si hiciéramos 1 menos P sub C, pero P sub C es todo esto, entonces 1 menos 1 dividido en todo esto. 1 más el exponente, te voy a poner aquí de A. Y si yo desarrollo esto, pues obtengo esta parte de arriba. ¿Sí me siguen o no me siguen? Si yo hago 1 menos esto, venga, es que ustedes se quedan callados y me siento que no me están entendiendo. No, pero sí, sí está claro. ¿Sí? Ok, pues pero cuéntemelo, porque si no, yo me estreso. Yo me estreso y entonces me invento cosas raras para el parcial. ¿Vale? Entonces, si es claro cómo llegamos de aquí a aquí. Es una operación, es un desarrollo aritmético. ¿Sí? Hola. Sí, 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 es claro, es claro, es Vale, claro. vale. Entonces, como yo ya sé que la probabilidad del bus es esto y la probabilidad del bus es esta y la probabilidad del carro es esta, pues la relación de las dos ecuaciones, si la vemos acá, es otro desarrollo aritmético. Llegamos a esta función. ¿Sí? Sí, es claro. Es dividir Pero, una función sobre la otra. exacto. Pero entonces yo les hago una pregunta, que es lo más importante. Ahora que lo ven parece obvio. Pero, ¿por qué llegamos acá? ¿O cómo llegamos acá? ¿Por qué hicimos este procedimiento que está aquí en la diapositiva? Porque, digamos, en el ejercicio de la pasada, lo que analizábamos era el flujo. O sea, hacíamos relación de flujo para hacer el análisis al Sí, final con eso. pero Andrés, perdona, te interrumpo. Esto no tiene nada que ver con el ejercicio de la pasada. O no sé si quieres hacer una analogía para No, explicarlo. no, no, sí, Ah, es ok. una analogía, de hecho. Ok, dale. Pues de hecho aquí, o sea, aquí el valor real que poseemos como tal es los porcentajes de uso de Observados. cada, sí, Sí. o sea, de cada medio de transporte. Entonces, de manera similar se puede implementar una relación de probabilidades para conseguir, digamos, una relación que me permita a mí calcular, ¿cómo decirlo? Ahí sí, o sea, calcular
O sea, estimar una probabilidad y compararla con el valor real. Correcto. En esencia es más o menos eso. Nosotros ya tenemos la respuesta, que son el reparto modal observado. Lo que queremos aquí es desarrollar un modelo, ¿vale? Con unos parámetros desconocidos que ajustan mi modelo a la realidad. ¿Y cuál es ese modelo? Pues es un logit binomial. ¿Se acuerda? Un logit binomial. Esto que está acá arriba, voy a borrar un momento, esto que está acá arriba, esto es igual a decir que la probabilidad de usar carro es igual al exponente ¿de qué? ¿Hola? Probabilidad de carro con respecto a No, que, o del sea, con respecto a costo la del relación. carro, ¿sí? Dividido entre el exponente del costo del carro más el exponente El costo del bus, ¿no? del costo del bus. Espérate, no, me perdí con esa fórmula. O sea, Es, ¿esa la sacas de la relación? no, esto es por definición también de la clase de reparto Ah, ok, modal. ok, ok. Este es un logit binomial. La probabilidad de escoger carro es el costo del carro, que es este, dividido por la sumatoria del costo de mis dos modos. ¿Sí? Que aquí pueden estar, dependiendo del signo, yo le puedo poner al costo del bus mi delta y aquí estaría mi alfa. Esperen. Es que si borro, se me borra todo. Sí, una pregunta. Dame un segundo, Sofía, por favor. Aquí estaría mi Vale, gama y en alguno de estos costos yo le puedo sumar mi delta. Eso es por definición. Entonces, esto de la derecha es lo mismo que lo de la izquierda. ¿Vale, Sofía? Cuéntame. es que se me cortó ahorita un poco. Cuando dice la probabilidad del carro, Sí, esa expresión de los exponentes siempre aplica para una binomial. sí, correcto. Si fuera Ah, más de dos modos, yo aquí le sumo, voy a ver si no me entienden mis tachones, me dicen, yo aquí diría más el exponente del costo de la bici, ¿sí? O del ok. taxi. Entonces, aquí ya tengo tres modos. Es por eso se llama, ya pasa, un logit binomial es una condición particular de un logit multinomial con solo dos modos. Pero el multinomial en su forma general permite 2 hasta n modos. Ah, sí, sí, gracias. Y estas fueron las fórmulas, las ecuacioncitas que vimos en esa clase de reparto modal, que la podemos traducir a esto. Si hacemos de nuevo, un proceso aritmético, yo puedo llegar a esto. ¿Sí? ¿Estamos todos claros aquí hasta el momento? Sí, todo claro. Vale, Sofía, gracias. Entonces llegamos a esta expresión. Esta expresión, ¿qué forma funcional tiene? Es una exponencial, ¿no? Es de toda la Correcto, vida. correcto, de toda la vida. Pero es fácil trabajar con esto. Pues la verdad. La verdad, sí, no me digas mentiras, la verdad. O sea, pero digamos, Imagínate, acuérdate que tenemos que hallar gamma y delta. ¿Cómo despejamos? ¿Cómo es la forma? logaritmo natural de, bueno, logaritmo natural de ¿Para eso, qué quieres hacer eso, Andrés? para despejar delta y gamma. ¿O no? Sí, pero antes, si tú le aplicas logaritmo a un exponente, ¿qué pasa? Igual los exponente Lo del quitas. logaritmo. Entonces, está bien tu cosa, pero digamos por el objetivo está errado. Es
Cuando yo tengo exponentes, es complejo trabajar con ellos para sacarlos de ahí. Entonces lo que hago es linealizar la función aplicándole logaritmos, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? A lado y lado le pongo logaritmo y ya me queda una función mucho más fácil de trabajar, ¿cierto? ¿Esto qué forma funcional tiene? Una línea. Una recta, correcto. ¿Y esto qué? A ver, ¿y esto qué es? ¿Qué representa? No sé cómo preguntarlo para que no se me confundan más. ¿Esto qué es? Eso que acabo de resaltar, de rellenar, de... Sería como el Y Punto de de la... corte, tal vez. Punto de Correcto, corte es la recta. sí, pero esto lo conozco. Sí. ¿Es el valor real o no? Sí, Dime ¿no? tú, yo estoy preguntando, Andrés. ¿Esto lo Sí, conozco? sí, Sí, sí o no. sí, supongo que sí, sí, sí. Entonces, si lo conozco, ¿esto qué es? Una constante. Correcto, una constante. Esto es una constante porque yo conozco esos números, ¿vale? Es para todo vamos paso a paso para que se den, porque quiero que noten en cada pedacito qué tenemos y qué no tenemos, qué podemos servir, ¿vale? Entonces tenemos que las probabilidades y los costos son datos observados. ¿Se acuerdan que tenemos las probabilidades de la tabla y los costos los podemos tener? También los tengo, ¿no? También los tengo, ¿cierto? Porque tengo la fórmula del costo generalizado y también tengo los tiempos de viaje y el costo de viaje para cada par. ¿Se acuerdan? Entonces, esta es mi fórmula, entonces yo conozco esto, yo conozco esto, yo conozco esto, yo conozco esto, ¿cierto? Sí, ¿Qué no conozco? Pues lo que no, lo que queda. No conozco alfa y esto gamma. y no conozco esto. ¿De acuerdo? Entonces, como ya vimos, esta es una función lineal, ¿de acuerdo? Donde la parte izquierda, como vemos acá, representa la variable dependiente que en nuestro caso particular es una constante. Y la parte de la derecha está representando la diferencia en los costos. ¿De acuerdo? Y aquí ya se los di, pero si esto es una recta, ¿cuál es la pendiente? Gamma. Gamma. ¿Y el intercepto? Está acá, ¿cierto? Gamma por... Entonces estas son mis funciones de costo. También las conozco. ¿Qué hago? ¿Qué harían ustedes ahora? Calcular la constante del logaritmo natural. Bueno, digamos que check. La estimamos que es facilísimo, ¿cierto? ¿Alguien no sabe cómo calcular esa constante o cómo? Porfa. ¿Todos saben? Sí, la Qué verdad es que pena, es bastante claro. me Es cortó. Listo. Eh, Sofía, dime. yo no sé. ¿Tú no sabes? Andrés, cuéntale a Sofía, por favor. Porque, como perdónate, lo que estamos diciendo es que, ya no me acuerdo si fue Sergio el que dijo, que vamos a calcular esta constante. Y Andrés ahora sí va a explicar cómo la Ah, listo, calculamos. listo. vale, es sencillamente, pues se puede hacer como otra columna en el Sí, Excel sí, y es calcular el logaritmo, digamos, en la primera fila es logaritmo natural de 0,32
sobre 1 menos 0.32. Y Correcto. ese es el valor de la constante para el par origen destino 1. Y así sucesivamente lo vas haciendo para cada porcentaje de P de carro. Correcto, correcto. ¿Sí, Sofía? ¿Te quedó claro? Me parece que no está por ahí. ¿Qué más haríamos? ¿Qué más harían? Calcular las funciones de costo para cada par. Muy bien. ¿Tú, cómo es que te llamas? ¿LLPP? Qué pena, Luisa. Luisa, listo. Muy bien, Luisa. Tenemos nuestras funciones de costo, tenemos además los valores de tiempo y de costo para cada par, ¿vale? Entonces aquí tenemos nuestros costos. ¿Por qué es negativo? Pues porque vean que se acuerdan que son costos, entonces es negativo. ¿Sí? Eso está claro. Lo del negativo. ¿Cierto, muchachos? Sí, es bastante claro lo de... ¿Sí? O sea, Ok, sí. listo. Entonces aquí está mi constante y yo tengo aquí la diferencia entre los costos. Todo clarísimo cómo salió esta tabla, ¿cierto? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo salió, de dónde salió esta tabla? La verdad no, es bastante claro. Vale. Entonces viene la pregunta ahora sí. ¿Y ahora qué hacemos? No se olviden de lo que estamos buscando. Estamos buscando esto y esto. Y ya tenemos todos estos datos. Todos estos datos. A partir de estos datos, ¿cómo hallamos mis factores? Pero, o sea, la Se cuestión es... podría, qué No, pena. dale, pregunta tú, pregunta. No, que sí se podría graficar y sacar Sí, la pendiente y así podemos despejarnos. correcto, Andrea. Por Ah, ahí es. Por hacer una ahí, regresión. por ahí es. ¿Cuáles son mis X en este caso? Mis X son CB menos S. Entonces tenemos esto y mi Y que es esto, ¿cierto? Ajá. Entonces, como decía Andrea, hacemos la regresión. Más bien no la hacemos, la pintamos. ¿Cierto, Andrea? Sí, exacto. La pintamos y aquí tenemos nuestros 5 punticos. ¿Todo está claro de cómo pasamos de la tabla a los 5 punticos? Sí, ¿O está alguien claro. tiene? Ok. Para los que son tímidos, cogimos y dibujamos esto en X y esto en Y. Entonces vamos a ver, vean, por ejemplo, para el punto 0,9 menos 0,75, 0,9 menos 0,75 tenemos este punto. ¿Sí? ¿Y ahora qué hacemos? Una regresión. Ahora hacemos la regresión. Entonces, ¿cómo la podemos hacer? Si no tuviésemos Excel, ¿se acuerdan de todo el X por Y por la sumatoria de los X al cuadrado, el Y al cuadrado? ¿Se acuerdan cómo yo obtenía la formulita de la pendiente y la formulita del intercepto? ¿Se acuerdan que lo vimos en el primer ejercicio? Sí, Pues lo podría sacar así, pero es mucho más largo. En cambio, ustedes que ya son unos duros, le dan botón derecho al Excel y le dice agregar línea de tendencia y les sale esta vaina. ¿Cierto? Ujú. ¿Cuánto puedo sacar? ¿Cuánto es gamma? Gamma es igual a un menos 1. No, espérate. Les voy a hacer un Así, menos 1. recorderis.
Ya, vean la ecuación. Vale. Esto sí es menos 1.36. ¿Por qué, Andrés? ¿Por qué gamma es igual a eso? Porque es el único valor que acompaña, digamos, a la X es el único valor que la acompaña. Entonces, con la función inicial. Bien. Entonces, dada esa función, pues se define que gamma es eso. ¿Alguien tiene alguna duda de por qué gamma es menos 1.36? ¿Ese silencio administrativo significa que todo está clarísimo? Sí, yo creo que sí. Vale, Daniel, gracias. Entonces, ¿cuál es mi intercepto? Sería el 0.4152 dividido el gamma. Correcto, Sí, es correcto. menos Ojo, 0. claro, porque este término Gamma por es delta. gamma por delta. Entonces tienen que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Como ya conozco gamma, pues ya conozco delta. ¿Cierto? Entonces yo ya tengo mi factor 1 y mi factor 2. Y lo que hago es, con este gamma y este delta, los usamos, me voy a devolver, los usamos en esta, puede ser en esta ecuación, ¿cierto? Aquí ya check, check y los costos check, ¿cierto? De nuevo, Sí, perdón. Esto ya lo hallé, esto ya lo hallé, esto lo conozco y esto también lo conozco. Entonces, con mi función, con mi ecuación, puedo hallar mi modelo, mi reparto modal a partir de mi modelo. Si se dan cuenta, aquí solo tengo una columna, pero yo comparo esta con esta. Y ya tenemos el modelo calibrado. ¿Preguntas? ¿Dudas? vale. ¿Comentarios? O sea, ya para, digamos, ¿cómo concluiría yo con esto? Porque, digamos, en, en, en la mayoría, o sea, exceptuando el quinto par origen-destino, digamos que la mayoría tiene una Sí. aproximación bastante cercana, pero digamos en el último ya es un 4% y eso es bastante grave, diría yo, en términos de análisis. No tienes ningún argumento para decir que ese 4% es grave, ¿vale? Digamos, si Aparte de tu va, sí, tienes razón. percepción, aparte de tu percepción. Pero O mira lo sea, que, dime. se definiría, digamos, un nivel de tolerancia máxima de porcentaje de error o algo. No, porque este modelo ya está calibrado. Y mira cómo lo calibramos. ¿Qué son los puntos rojos? Es la relación entre Sí, los pero porcentajes ¿de dónde salen? de los mismos valores, claro, sí. De los valores observados. ¿Te acuerdas? Sí, sí, Porque sí. viene de los costos más las probabilidades ya observadas. Correcto, María Valentina, de las mediciones. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con esta recta? Ajustar, así es al final. Ajustarlo lo más que se pueda, minimizando, ¿se acuerdan? Los mínimos cuadrados, es decir, las distancias entre este Y observado y este Y gorro que está acá en la recta, minimizando estas Ujú. distancias, ¿cierto? Entonces, lo que yo estoy haciendo es ajustando, hallando estos parámetros de tal forma que mi modelo se ajuste lo mejor posible a los datos, Ok, ok. ¿sí? O sea, eso sí lo entendí. Entonces, esta columna última, que fue estimada con mi modelo, pues debería ser lo más parecido posible, más no perfecto, porque estoy simulando, estoy modelando un dato observado. ¿Sí? Este es el mejor Sí, modelo que se es, ajustaría a mis datos.
Profe, qué Di- pena una pregunta. dime, Camilo. ¿Pero la regresión va a ser lineal o puede tener otro comportamiento? ¿Por qué aquí es regresión lineal? Alguien que me ayude, porfa. Es una buena pregunta. Por el comportamiento de la, o Porque, sea, por el exacto, porque acá no, comportamiento de la función, o sea, es, esto es por eso una, es regresión lineal. esto es una recta, Camilo. ¿Vale? Sí, claro, Si fuera otra cosa, tendríamos que hacer otra cosa. ¿Sí? pero uno escoge en el modelo que sea una recta, pero uno podría escoger también que fuera una curva. Entonces, uno, digamos, Ahí yo como creería que dependería del modelo, escoge, ¿no? ¿Cómo escogerías una curva, Camilo? Ahí me estoy un poquito perdido. O sea, yo iría, no sé, supongo por ti, que tal ¿Ves vez la ecuación de la curva, esta ecuación que tenemos del logaritmo, de no, el delta y el gamma no presenten un comportamiento lineal, o sea, como pendiente y punto de corte, sino tal vez como una cuadrática o algo así, no sé. No, ojo, si esto fuera, por ejemplo, elevado al Digamos, si cuadrado o algo gamma, así, ajá, pues no, pues gamma es una constante elevada al cuadrado, pues da una constante. ¿Sí? sí, no, sí, pues, es o sea, me claro. refiero, digamos, ese modelo, nosotros lo utilizamos y obviamente va a dar una recta, pero uno tal vez podría utilizar un modelo que se ajuste mejor a los datos y que sea un modelo que sea curvo o parabólico. Entonces, pues mi pregunta es, uno, ¿cómo con qué criterio escoge? Claro, por eso te decía, si esto por alguna razón bizarra fuera así, esto elevado al cuadrado, ¿sí? ¿Cierto? Pues ya no sería una recta. ¿Sí me explico? Sí, profe, sí O te si esto explico. no fuera constante, sino fuera variable, ya esto ya no es una constante y esto no tiene un comportamiento lineal. Hay que estar pendiente de cada caso particular, ¿de acuerdo? Pero siempre Ok. tratamos de llevar a funciones lineales porque es mucho más fácil de manejar. Por eso aplicamos el logaritmo, porque nosotros podríamos habernos quedado con el exponencial, con esta. Mira, esta es mi y y esta sería mi x, mi función. Pero trabajar con esto es súper complicado, ¿vale? Por eso hicimos la transformación aplicando logaritmos. Ah, vale, muchas gracias. ¿Sí? Sí, ya. Imagínate tú cómo calibras esto con una exponencial por este lado. Es difícil, pero puedes intentarlo. Grafica esto porque conoces esto y conoces esto. Píntalo como una exponencial a ver cómo te resulta. Puede ser un buen intento para estudiar. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Vale. Entonces mira, piénsalo aquí que cuando como esto lo conoces y esto lo conoces y sumas y multiplicas, esto te va a dar algo como eh, gamma, yo voy a poner gamma por A, que sería el costo del bus, gamma por A, que sería algo más gamma por delta, más gamma por el costo del carro, que es B. Y entonces ahora tienes tres gamas. ¿Sí ves? Entonces ahí empiezas a hacer más desarrollos pero se puede hacer, pero es más complicado. Y todo esto elevado al exponente. ¿Sí me entiendes? Sí, profe, o sea, como para concluir, lo que hacemos es pasarlo a una regresión lineal para que sea mucho más sencillo el trabajo. Linealizarlo. Al tú aplicar logaritmos a un exponente, lo que estás haciendo es linealizar. ¿Vale? Vale, sí, pero bueno, ya entendí. Ok. ¿Más Gracias. dudas?
Sí, profe, a mí me profe. surgió una duda en Dime. la Dale, María. conversación. Si verdad nos dieran como datos que no siguieran una línea recta, sino que siguieran cosas más extrañas, digamos una parábola parecida al modelo de Greenfield, entonces igual tendríamos que convertirlo, o sea, usar regresión lineal, No, o sí, tendríamos que utilizar otro modelo que se adapte mejor a los datos que en el tenemos. improbable caso que eso pase, porque no tiene mucho sentido que haya funciones cuadráticas o algo así en estos casos, eh, lo mejor es tratar de linealizarlo, ¿vale? Ah, ok. Gracias. Que es más fácil de trabajarlo. ¿Listo? Profe, y la duda que yo tenía era con respecto a la constante modal, porque había entendido que esa constante era como, digamos, el error de la función de utilidad, ¿cierto? Si todo lo que no puedo observar directamente. Sí, y entonces ahí ese delta que estamos encontrando, pues sería como la diferencia de esa constante modal entre los dos costos, entre el bus y el carro. Es una buena pregunta. Correcto. Entonces digamos que este delta es ese punto 3 que hace que a tiempos y costos iguales yo escoja o el carro o el bus. ¿De acuerdo? Sí, sí, pero entonces como estamos asumiendo, digamos que X es costo del bus menos costo del carro y ese delta dio negativo, entonces, Es que dio negativo por la forma como yo lo metí. Puede ser. Supongamos que es mejor el carro que el bus. Tú, si es mejor el carro que el bus, tú se lo puedes sumar al carro, ese punto 3, o lo que es lo mismo, quitárselo al bus, restárselo al bus. ¿Sí me explico? sí, sí, lo que yo quería confirmar era que ese negativo significa que entonces definitivamente el carro es mejor que el bus, ¿sí? En este caso, sí. En ese caso, sí, En este perfecto. ejercicio particular, sí. La constante modal, tú puedes ser mis funciones de costo. Si me salen por acá, podríamos poner acá más 0.3, ¿cierto? O lo quito de allá y aquí pongo 0.3. ¿Esto qué significa? Imagínense que los tiempos y los costos son iguales. Si los tiempos y los costos son iguales, pues esta constante modal es la que me va a definir cuál uso. Listo, perfecto. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, vamos con otro. Ejercicio número 5. Un constructor va a hacer un proyecto de 300 casitas, apartamentos, lo que sea. Y ustedes que ya son unos duros en esta vaina de regresiones, estimaron 3 modelos de generación de viajes a nivel de hogar. Son estos 3. Lo que está entre paréntesis debajo es el p-value o el t estadístico de cada coeficiente. Y los modelos están repartidos así. Entonces, donde T son los viajes por hogar, viajes al día por hogar, ¿de acuerdo? Estos 3 modelos hacen lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Estimar la cantidad de viajes a nivel de hogar por día en mi zona de estudio, pero tienen configuraciones diferentes. Entonces, T son los viajes al día por hogar. H es el tamaño medio por hogar. En este caso, M es la cantidad de motos por hogar, una variable continua, ¿vale? Pero en este modelo, la variable M1 y M2 son variables dicótomas, variables dummies, ¿de acuerdo?
¿Sí? ¿Ya le echaron una leidita? ¿Dudas al respecto? Hola. La verdad, pues no. O sea, Entonces, Andrés, tenemos este ejercicio donde yo les pregunto a ustedes, que son los duros, ¿cuál de estos tres modelos es mejor y por qué? Tienen 33% de posibilidades de acertar, pero no nos vamos con el Team Marín. tendría que mirar primero datos, ¿no? Para hacer un No, análisis. no, los datos que necesitas están ahí. Solamente me van a presentar esto en un... Sí, ¿vale? solamente te van a presentar esto. Y los valores que hay debajo que sugieren. ¿Te acuerdas? Son los p-values, son las significancias de los coeficientes. La verdad no tengo ni idea de cómo comenzar. Ni idea. O sea, yo me podría ir con el 2, pero... Bueno, bien. Andrés se va con el 2 y Sergio se va con el 3. Entonces, dámosle, Sergio, ¿por qué te vas con el 3? Porque el p-value para cada uno, pues para las variables de interés es superior a 2, o sea, que están siendo significativas. El único que no cumple con p-value es ese 0,015, pero pues ese es como el ajuste. Y pues no sé, ese 0,015 como que no siento que tendría mucha relevancia, entonces pues no me importaría mucho. Pero pues sí, o sea, porque mis variables de interés cumplen con el p-value, o sea que me están Vale, Sergio, pero representando. entonces, bien, va, no estoy diciendo que bien que ese es, estoy diciendo, bien entiendo tu explicación, pero explícanos cómo así que el p-value, ¿qué es esa vaina? Lo Pues del según 2 lo y que dijiste lo del tengo, 2 y bla, 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 y toda esa carreta. según lo que recuerdo de lo que hemos visto en las clases pasadas, el p-value entre menos 2 y 2 significa que mi variable está siendo explicada por el modelo. ¿Sí? Mi variable está explicando el modelo. ¿Se acuerdan cuál es la hipótesis nula cuando yo hago una regresión? Mi hipótesis nula es ¿qué? Los coeficientes sean cero. Correcto, Sofía. Mi hipótesis de entrada, yo estoy diciendo que todos esos betas son cero. ¿De acuerdo? Eso lo uno con la explicación de Sergio y es decir, ya no me acuerdo si es al 95 o al 99%, sí que esos son, pues, cumpliendo todos los supuestos de una regresión de mínimos cuadrados. Creo que era el 95%. Vale, gracias. Yo estoy diciendo que si el p-value del coeficiente está fuera del rango, en realidad es 1,90 menos 1,96 y 1,96, pero está bien que lo aproximemos a 2. Si está fuera de ese rango, ¿qué significa? Si la Que se variable rechaza no la es cero. hipótesis nula. Por ahí, Andrea, correcto, rechazo la hipótesis nula, es decir, con una alta probabilidad esos betas son diferentes de cero. ¿Sí estamos? Sí. Si está dentro del rango de entre menos 2 y 2, con una muy alta probabilidad, ese coeficiente puede ser igual a 0. ¿Vale? Pero entonces, volviendo a la pregunta, Sergio escogió el modelo número 3 solamente por los p-values, Sergio. Pero si cogemos solamente El tu 2 también pasa lo criterio, mismo. en El 2 los otros también dos sucede pasa lo lo mismo. mismo. Eso iba a decir, correcto. Vale, pero digamos, yo escogí el 2 por el, o sea, por el dummy, los dummies De las que motos, no se ¿no? me hace, sí, de las motos, no se me hace significativo, digamos, el M2, a mi criterio, porque por lo general
O sea, he visto hogares que tienen más de una moto, o sea, he convivido con bastante gente que tiene más de una moto y no se tiende a utilizar tantas motos en el día porque, digamos, las personas van al mismo sitio, una cosa y la otra. Y por eso escoges el Entonces, 2. por eso escogí el 2. O sea, diría que, o sea, es más por... Tu razonamiento es interesante, pero tu conclusión es errónea. Pero espera, dame un segundo, Sergio, ¿por qué escogiste el 3 y tu explicación solo fue con base en los p-values? Porque incluyo también la variable M2. Ok, Y pues o sea, entre más variables escoja, pues mejor, o sea, que sí me ayuden que me aporten a dar una conclusión, pues entonces más acertado va a ser mi modelo, por así decirlo. ¿Sí me expliqué bien? Ahí sí, sí tengo te una expliqué. pregunta. Porque, perdona, creo que Andrés y Sergio están diciendo lo mismo, pero están escogiendo modelos diferentes. ¿Alguien iba a preguntar algo? Perdón. Sí, pero pues, Dime, digamos, ahí Camilo. mi compañero escoge el C porque hay dos variables que es M1 y M2. Sí. Pero a la larga esa M1 y esa M2 en el B se representa como una M. Entonces no sé si al final termina siendo bueno o es lo mismo. Aquí es una variable continua y aquí son variables dummies, ¿vale? Es de- Creo que me di al interpretar, tal vez. Es que el M2 para mí sobra, digamos, no. No, o sea, no es eh, que sobre eso, a lo que me refiero. no, espérate, me refiero a por qué escogí el 2. Eh, eh, es porque, digamos, no se generan aproximadamente 4 viajes al tener dos motos en un día. O sea, es esa cuestión. Claro, pero imagínate que tú vives con 10 personas. Bueno, o sea, me refiero a que Ah, las motos se ven Dime, Camilo, ¿cómo? representadas. O sea, en el C las motos se ven representadas por dos variables dummies y en el Sí, B las motos se ven representadas como una variable continua, pero a correcto, la larga las dos se ven representadas en el mismo modelo, cosa que no pasa en el A. Entonces mi correcto. pregunta es, ¿a la larga es lo mismo que sea No, no es lo representado? mismo. Ok. Entonces, por lo que hemos visto, estamos llegando a un consenso que este no, ¿cierto? Por lo que dijo Sergio, por lo que dijo Andrés, por lo que dijo Camilo, por lo que dijo... Sofía escogería el 3. Sofía, para ir avanzando, ¿por qué escogerías el 3? No, pero creo que es por lo que ya han dicho, como que es el que más variables toma en cuenta. Entonces, si se escoge el B, yo estaría como ignorando la información que me da la variable que no se incluye. Ok. Esto no lo alcanzamos a mostrar en la clase de regresiones, pero imagínense, si yo uso los vehículos particularmente u otras variables que no son, que pueden llegar a ser no lineales acá, imagínense que yo tengo acá eh, los miembros del hogar que están aquí, 1, 2, 3 y 4. Y aquí tengo el número de motos que puede ser, no sé, así, ¿sí? Pero eso significa que no significa que entre el hogar más miembros tenga, significa que hay más vehículos, por ejemplo. ¿Sí? Lo que yo quiero mostrarles aquí es que imagínense que un hogar, que allá se va a vivir el jeque de Bahrein y se lleva sus 50 motos. ¿Sí? ¿Sí me siguen? sí, te seguimos. Entonces, si el jeque de Bahrein se lleva sus 50 motos, yo llego a ese hogar del jeque y el jeque vive con sus 10 esposas y sus 20 niños, pero solo son 31. Pero si yo le meto aquí 50, ¿qué pasa con mi modelo de estimación de viajes? Se hace dependiente de la cantidad. Sí, es Ya lo veo. dependiente, pero ¿qué creen No, que pasaría pero con la estimación de viajes? el escalado no tendría sentido porque se está moviendo con la cantidad de vehículos que hay en un sitio. O sea, o sea, no me estoy dando a entender, vale. Digamos, hay pocas personas, pero el jeque Bahrein, digamos, el jeque Bahrein vive solo y trae sus 50 motos, pues Exacto. no va a hacer 50 viajes
por al día No, porque puede tiene que haga 50 motos. 50 viajes, pero tiene solo una moto. Lo haría en una Sí, sí, moto. sí, o sea, Va. no tiene sentido. Pero lo que quiero que me entiendan es que cuando yo uso este tipo de variables como variables continuas, puede que esté sobreestimando, dependiendo del caso, o subestimando mi variable dependiente. ¿Vale? Por eso es mucho mejor estos datos así discriminados porque, por ejemplo, en esta variable dummy, yo estoy diciendo que sí hay una diferencia importante si yo tengo una o dos motos, pero no hay una diferencia importante si yo tengo dos o más motos en el hogar por el razonamiento que les acabo de decir. ¿Sí me siguen? Sí, es claro. ¿Los demás? Sí. Entonces yo también escogería el modelo número 3 explicando lo de los p-values y lo de las variables dummies. Por las dos razones. ¿De acuerdo? Porque si solo escogemos por los p-values, pues también podría haber escogido, por los p-values podría haber escogido cualquiera, porque todos son significativos. Pero yo tengo que ver también la especificación del modelo, la precisión, la supuesta precisión del modelo. ¿Sí me siguen, muchachos? Sí. Sí, profe, yo quería Dime. confirmar no sé si se llama error o digamos ese término de 0.015, el p-value no es muy significativo, Esta es mi ¿cierto? constante, acuérdate. Esa constante. Exacto. En teoría yo la podría sacar de la regresión, ¿de acuerdo? Pero eso ya va mucho en diferentes interpretaciones y yo siempre dejaría la constante, así no sea significativa, porque de otra forma yo estoy diciendo que esto y esto me están explicando en 100% la generación de los viajes. Lo cual no pasa. Lo cual es un modelo perfecto y eso, como tú dices, es si a ustedes les muestra un modelo perfecto, pues duden, ¿de acuerdo? Si te dicen, este modelo representa fielmente la realidad, pues uno dice, yo no me lo creería, ¿vale? Puede ser Sí, por los datos, por muchas cosas entonces hay que tener en cuenta todo eso, ¿vale? o sea que si nos dan un modelo con ese error y otro sin ese, pues siempre es mejor el que tenga porque pues uno considera que es más realista, ¿cierto? Pues más realista no, sino que pues porque no sabemos cuál es la realidad, ¿me entiendes? Pero puede tener una mejor especificación, ¿sí? Ok, Y la mejor especificación aquí, dado que todos los p-values son significativos, está en esto y en esto, ¿vale? Por lo que les acabé de contar. ok. Y la otra pregunta era que si en esos casos entonces, pues generalmente para los casos de transporte que estamos trabajando siempre, pues es mejor trabajar con variables dummies, ¿cierto? Depende de qué tipo de variable. Exacto, digamos, no para mirar el nivel de ingreso de una familia, sino Por para... ejemplo, acabas de poner un muy buen ejemplo. Imagínate de nuevo que ya no tenemos motos, sino ingreso. Y se va el jeque de Bahrein a vivir a la urbanización que tiene, no sé, 50.000 millones de dólares. Si tratamos el ingreso como una variable continua, imagínate cuántos viajes nos van a salir acá si multiplicamos esto por 50.000 millones. Entonces yo puedo decir que las personas que ganen entre 1 y 20.000 millones hacen el coeficiente es este y ya a partir de 20.000 millones, así tenga 20.000, 30.000, 50.000, 100.000 trillones, pues no va a ser más viajes porque gane más plata. ¿Sí? Entonces el Sí, ingreso también se suele tratar como una dummy más que como una constante. ¿Sí? sí, sí, listo. ¿Todo claro? Muchachos.
La verdad sí está... Sí. Y esto, ya para cerrar esto, lo que me está diciendo, al yo tener solo dos dummies, porque podría tener otra dummy, M3, y yo podía decir, M1 se activa si el hogar tiene una moto, M2 se activa si el hogar tiene dos motos, y M3 se activa si el hogar tiene tres o más motos. Ahí lo que yo estaría diciendo es que la cantidad de motos, sea 1, 2 o 3 o más, son significativamente diferentes entre sí. Aquí yo solo puse 2 y lo que estoy implícitamente diciendo es que la cantidad de viajes realizados por un hogar es diferente si tengo 1 a 2 o más motos. Pero hay que hacer el ejercicio. A ver si es una o de 1 a 2, de 3 a 4 y así, o así sucesivamente. ¿Sí me siguieron con ese último pedacito? ¿O los acabé de confundir? Sí, profe. ¿Sí los confundí? No, sí, Ok. sí te seguí, pero y quería también confirmar otra cosa, hacer otra pregunta, y es que después de ver, digamos, todos estos indicadores, entonces ahí sí pasaría a ser relevante por ejemplo, el R cuadrado. Buena pregunta. El R cuadrado, yo casi nunca me fijo en el R cuadrado. ¿Vale? El R cuadrado lo que te está explicando es, como vimos, la correlación entre los X y los Y, entre lo estimado y lo predecido. En teoría, si tú vas a usar un modelo para predecir, debería tener un buen R cuadrado, ¿vale? Pero si lo que queremos es establecer relaciones, ojo, correlaciones, ¿se acuerdan lo que vimos? Correlaciones diferente a causalidad. El R cuadrado no es tan importante. Depende también mucho del problema que estés trabajando. ¿Vale? Pero definitivamente no es un criterio para escoger un mejor modelo. Un criterio único, me refiero. Listo, o sea que si tuviéramos, digamos, entre comillas, hacer una lista de los criterios, siempre el primero es el p-value y pues también la interpretación de las variables, como acabamos de Y, ver. y súmale el R cuadrado, Y, sí. y el R cuadrado iría después. Yo no diría después, sino que yo lo metería todo en la sopa y empezaría a mirar y a escoger. ¿Vale? No hay un criterio unificado que primero, no hay una receta que digas, mire esto, y si no, mire esto, y si no, mire esto. ¿Vale? Depende muchísimo por eso es tan importante lo que yo les quiero dejar de estos cursos, el criterio de ustedes y de acuerdo al contexto y al problema que estén enfrentados. ¿Vale? Listo, profe, gracias. Entonces vámonos para cerrar, y esto sí lo van a hacer ustedes. Ya escogimos el modelo C. Entonces ahora vamos a estimar la cantidad de viajes que se generan en esa zona. ¿De acuerdo? Entonces vean que ya tenemos unos datos. 4.2 personas promedio por hogar. Tenemos que el 46% de hogares no tiene moto, el 38% tiene una, el 11% tiene dos y el resto 3 motos. ¿Cómo lo hacemos? Nos quedan 5 minutos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Me podrías mostrar, por favor, las ecuaciones y los valores que aquí en los variables? Es que me pierdo. No, o sea, esa sí es la ecuación, pero H es la personas por hogar, ¿no? H es personas por hogar. Vale. Entonces, sé que tienen un valor de 4.2. Al Correcto. menos. ¿Cuántos hogares hay? ¿Solamente tengo porcentajes o...? No. No vi el valor que tenía, que había de hogares. ¿Alguien sabe? ¿Cuántos hogares hay? 300. Vale. ¿Vale? ¿Qué más sé? Entonces, de nuevo, lo que sé, este es mi modelo.
hay 4.2 personas por hogar. ¿Quién no tiene moto? Estos. ¿Cuántos tienen una moto? Estos. ¿Cuántos tienen 2 motos? Estos. ¿Y cuántos tienen 3 motos? Esto. ¿Qué hago ahora? Vale, que no sabe, o sea, es que M1 y M2 en valores unos y ceros, ¿Correcto? pero Pues se pueden usar esas probabilidades, ¿cierto? Aquí no hay probabilidades, Esos Daniel. porcentajes, perdón. Claro, están para usarlos, de Porcentaje. acuerdo. Entonces, digamos, M1 podría ser 0,38 y M2 0. Espera. o M- tocaría hacer un análisis, o No, no, sea, no. separado Ojo, de T espera, sub 0, perdóname, Andrés. Ojo, Daniel, que la embarraste feo. ¿Qué valores toma estas variables? 0 o 1. 0 o 1. No pueden Vale, incluir entre 0 y 1. No, nada. 0 o 1. ¿Vale? No es Vale. entre 0 y 1, es 0 o 1. Una de las dos. Solo una de las dos. Eso es excluyente. vale, tengo una cuestión, no se podría sacar, digamos, un T sub 0, T sub 1 y T sub 2 y T sub 3 también. Sí, saquemos un T sub 0. A ver, ¿cómo es? Vale, entonces sería 0.015 más 2.28 por 4.2 más, ya, hasta ahí, porque O el resto sea, de M1 y M2 vale 0. Y ahí tendría un yo T sub estoy 0. borrando esto. Sí, Eso que me pero para acabaste de... M0. O sea, eso es para M0. Esos son viajes generados en M0. En M0 no, por la O gente que no sea, tiene moto. la gente que no tiene moto. Sí, espera, Después espera, acá, espera, para un segundo. Muchachos, ¿dudas aquí con lo que acaba de decir Andrés? ¿No? ¿Todo claro? ¿Por qué hacemos esto para la gente que no tiene moto? Pues parece que sí, Andrés. Hagamos el de una moto. el de una moto sería 0.015 más 2.28 más 1 más 2.28 por 4.2 más 1.35, ya que pues M1 tiene el valor de 1 y M2 se borra. Y borro esto. Y así para 2 pues se tiene en cuenta toda la ecuación. Entonces es Entonces aquí, 0.015 entonces aquí tendríamos esto, son los hogares que no tienen. Y aquí en esta columna pondría los valores que Andrés acaba de decir. ¿Sí? sí, es eso. Y sumo y ya está. Eso sería todo, ¿no? Sí, Eso sería listo. todo. ¿Sí ven que es Ah, súper fácil? Sí, profe, pero ahora Con tengo eso una duda. cerramos. espérate, tengo una cuestión con la anterior, diapositiva anterior.